Pero bueno, estamos aquí para estudiar los últimos días, las señales de los últimos días. Y recuerdo yo que en mis tiempos de escuela preparatoria, que ya para eso tiene muchísimos años, tuve una maestra tanto en literatura universal como en literatura mexicana. Una maestra, me tocó la misma maestra en los 2 años de esas 2 materias, en donde nos exigía leer un libro por semana. Y cada viernes, que era la clase última de la semana, nos hacía un examen para asegurarse que habíamos leído el libro que nos había dejado de tarea. Dicho sea de paso, así empecé yo a hacer cierto negocio en aquel entonces, porque yo sí leía y había compañeros míos que me pagaban dinero para que yo les contara el resumen del libro que habíamos leído. Pero era un negocio en sus inicios, no prosperó. Pero a lo que quiero llegar es que recuerdo a esta maestra, tristemente ni me acuerdo el nombre de la maestra, fíjese, pero dejó impactada mi vida en ese sentido porque me hizo leer muchísimo. Yo leí muchos libros de la literatura universal, la literatura mexicana, la literatura iberoamericana, y dentro de todo hay un libro, ya no me quiero extender más de esto, del famosísimo autor Charles Dickens, y es una obra llamada Historia de 2 ciudades. Y la obra comienza diciendo así: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esta es así como ni bien ni mal, sino todo lo contrario, ¿verdad? En realidad así. Pero esa es su forma artística de Dickens, de poder escribir una obra tan maravillosa como esta. Y yo creo que lo mismo podríamos decir en los tiempos que estamos viviendo. De repente podemos ver cosas agradables, cosas bonitas, pero de repente vemos cosas desagradables. Como que parece que hay luz, pero de repente hay tinieblas. Como que parece que vamos en el sentido correcto y de repente nos damos cuenta que vamos en el sentido equivocado. Como que de repente parece que todo va a mejorar y luego de repente parece que todo va a empeorar. ¿No te ha pasado? En una misma semana fluyen tantas informaciones y tantas emociones, tanta información que nos llega que no sabemos ni qué está pasando verdaderamente. Hace rato estábamos en una reunión y platicábamos en una reunión de trabajo y hablábamos acerca del valor del peso ante el dólar y estábamos haciendo unas conversiones ahí. Digo, pues ahorita está como 20, pero 19, pero va a bajar. Y me decían, ¿cómo sabe algo, pastor? No sé nada, nomás yo quisiera que bajara, ¿verdad? De alguna manera. Pero tristemente, y esto es bien importante que no perdamos de vista, y esto no es para sentirnos frustrados, amargados o pesimistas, pero somos realistas como cristianos. No hay nada más valioso como un cristiano que, sostenido en la palabra de Dios, es realista. Las cosas van a empeorar. Esta es la realidad. Yo quisiera que el dólar estuviera mejor o que el peso estuviera más fuerte. La verdad es de que, y no soy profeta, pero van a empeorar, ¿sí? Mucho más. Tiempos difíciles se avecinan sobre nuestro planeta. No nada más estoy hablando en el ir y venir de nuestras experiencias, de nuestros problemas y circunstancias. Me estoy refiriendo a nivel mundial, a nivel planeta. Vamos a ver desastres ecológicos a una escala como nunca. Insisto, esto no vengo para asustarle, pero tenemos que estar en la realidad. Dios está contigo. Viene hambre, viene enfermedad y hasta posiblemente estamos siempre al borde de una guerra nuclear. Continuamente. Y una guerra nuclear que puede devastar toda la tierra, todo el planeta. Inclusive puede ser esa la guerra famosa de la que hemos venido hablando, de la guerra de Armagedón. Ahora, esas son las malas noticias, digo, para que no lo deje yo así. ¿Cuál es la buena noticia? Que si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, nosotros nos vamos a ir al cielo antes. Hemos estado insistiendo en el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? No perdamos de vista, ¿no? Ahora,
de acuerdo a lo que nos muestran las Escrituras, la Biblia, millones de personas van a perder la vida conforme el diablo va a tener más libertad para hacerlo. ¿Se acuerda que dijimos? En cuanto la iglesia sea retirada, en cuanto seamos arrebatados, el Espíritu Santo que está en nosotros dejará de estar obrando en la vida de la gente, ¿sí? Y entonces haga de cuenta que tiene carta abierta el enemigo, el diablo, Satanás, para accionar sobre este planeta como si él fuera el dueño. Todos aquellos que rechazaron a Dios, ¿sí?, que rechazaron la decencia, la moral, serán los habitantes en esos días. Imagínate, si ahorita hay gente, ¿sí?, muchísima gente cristiana, creyente de alguna forma, que busca agradar a Dios. Imagínate cuando ya nada más queden ahora sí que los puros malos. Imagínate pura gente malvada sin Dios, sin moral, sin decencia, sin ética, de nada por completo. Porque precisamente habremos sido arrebatados, como hemos platicado. Ya no habrá en ese momento, después del arrebatamiento, no habrá ninguna restricción para el diablo. Podrá en ese momento hacer todo lo que ha querido hacer. Yo creo que me lo imagino así. ¿Cuándo podré hacerlo? ¿Sí? Y aun y cuando tú y yo vemos mucha maldad en nuestros días, todo va a empeorar. Siento decirlo. ¿Qué es lo bonito? Tú y yo no vamos a estar aquí. Y de no intervenir Dios en su momento, en ese tiempo de tribulación, nadie sobreviviría. Y ahí es donde sabe que tenemos un Dios tan lleno de gracia y misericordia. Porque yo no sé tú, ¿no? Pero yo digo, qué bueno que, y lo digo con todo respeto, ¿no? Qué bueno que yo no soy Dios, y digo, porque si yo fuera Dios, yo diría, no quisiste creer en mí, vete al infierno, ¿verdad? Y no tienes más opción. Pero aún después del arrebatamiento, y ¿sabe qué? No deja de sorprenderme. Hay personas que están como diciendo, es que si yo tan solo pudiera ver una señal del cielo, creería. La Biblia nos hace ver que aún después del arrebatamiento va a haber gente que, habiendo visto que fuimos arrebatados, de todas maneras no va a creer. Imagínate, oye, yo no sé entonces qué quieren. Entonces, imagínate así que de repente ya no te vean. Espero que no sean tus seres queridos porque ellos se vayan contigo. Pero imagínate que la persona que más gorda te cae, sí, se quedó. Es como para decir, oye, sí es cierto lo que tanto me decía. Tanto me molía que creyera en Cristo y no creí. Y ahora ya se fue y yo me quedé. Y de todas maneras levanten su mano contra Dios. Esto es bíblico. ¿Sabía que va a haber gente así? Qué triste. Ahora, podríamos tomar una actitud de decir, bueno, como yo ya no voy a estar, mire pastor, mejor vamos usando otra serie, cambiemos de tema. Al cabo que ya nos dijo que nos vamos, ¿qué me importa lo que sigue después si yo ya voy a estar en el cielo? Pudiera ser válido. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es a lo que quiero concluir el día de hoy? Necesitamos tener un sentido de urgencia. Es urgente que la gente que nos rodee entregue su vida a Cristo. Es urgente. Y es por eso que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo como iglesia. Inclusive, algo me llama mucho la atención, hablábamos un poco la otra vez, pero muchos, sobre todo aquellos que son norteamericanos o simpatizantes de Estados Unidos, se enorgullecen mucho de ese país. Lo podemos ver inclusive ahorita desde las actitudes de su propio presidente actual. Pero podemos darnos cuenta, algo impresionante, que en la profecía bíblica de los últimos tiempos hay una ausencia por completo de los Estados Unidos. Pareciera como que no pinta en el mapa profético de los últimos tiempos. Recordemos lo que estudiamos en lo referente a las naciones que van a participar en los eventos finales que estuvimos viendo el miércoles pasado. Persia, que es hoy Irán, Libia, Etiopía, Rusia, posiblemente China, países que tú puedes decir, inclusive países tan chiquitos como Libia, que aparezca en el mapa del calendario de últimos tiempos, y los Estados Unidos parece que no, ¿sí? Por supuesto Israel, ni qué decir, ese país tan chiquito, ese va a estar en el calendario profético toda la vida. Países que en la actualidad son muy pequeños comparados con los Estados Unidos.
Y ahorita voy dentro de la conclusión, a mencionar algo con respecto a eso, qué es lo que creo yo, qué opciones o posibilidades, el por qué no aparece en los Estados Unidos en el calendario. Pero vamos entrando en Apocalipsis capítulo 6, en donde se nos describe un pasaje que ha sido tema hasta de películas, algunas películas de terror, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado algo al respecto? Sí. Y se han hecho muchas conjeturas. Nos describe Apocalipsis capítulo 6, un pergamino que tiene Dios y que tiene 7 sellos. 7 sellos. Y en este capítulo 6, nada más el capítulo 6, encontramos que se abren 6 de esos 7 sellos. 6 de esos 7 sellos, y ya en el capítulo 8 se abre el 7º y último sello de ese pergamino, y lo estaremos viendo después. Pero veamos lo que nos dice Apocalipsis 6. En realidad este capítulo 6 nos provee un resumen de los tiempos más difíciles y devastadores que nuestro planeta va a experimentar. Vuelvo a decir, la iglesia, nosotros los cristianos no vamos a estar ya. ¿Se acuerda qué dijimos? Desde el capítulo 5 ya nosotros estamos en el cielo, ¿sí? No estamos conscientes de esto. Y a tiempo difícil y devastador me estoy refiriendo al tiempo de la tribulación, que está compuesto en 2 fases: el tiempo, los primeros 3 años y medio, tribulación, y los segundos 3 años y medio, la gran tribulación. Es la etapa del conteo final de Dios antes de la segunda venida de Cristo para juzgar al mundo. Y la tribulación, este periodo, será tan severo que será incomparable a cualquier otra etapa de la historia de la humanidad. Esto es como nunca. Inclusive Jesús nos dice en Mateo 24, por cierto, si usted quiere tener referencias, decir, bueno, ¿qué libros de la Biblia me hablan más sobre la profecía de los últimos tiempos? El libro de Daniel y luego Mateo 24 o Lucas 21, que son sermones de Jesucristo al respecto de los últimos tiempos, y Apocalipsis, aunque encontramos durante toda la Biblia muchas otras descripciones. Pedro nos abre también en su epístola una descripción, pero mira lo que nos dice Jesús en Mateo 24, versículos 21 y 22. Es importante que se traiga su Biblia, tráigase una libretita, tome nota. Y como le decía el miércoles pasado, invite. Ahora tenemos más de ustedes aquí presentes, gracias a Dios. Invite. Yo creo que es necesario que estemos conscientes de esto, ¿no? Dice Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No sé si te has fijado, podemos tú y yo calificar algo de grande, feo, desagradable, pero la Biblia lo está calificando. Ya no es tu impresión o la mía, es la impresión de Jesucristo. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, si Dios no interviniera, dice Jesús, nadie sería salvo. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, y lo hemos dicho, este periodo está simbolizando lo que llamamos precisamente los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes, 4 caballos, representan descripciones simbólicas, lógicamente son simbólicas de diferentes eventos que sucederán en los últimos tiempos, ¿sí? Cada uno de estos jinetes o acontecimientos viene relacionado con afirmaciones que Jesús hizo en el sermón del Monte de los Olivos en Mateo 24. Entonces vamos a estar ligando brevemente, muy rápido, Mateo 24 con Apocalipsis 6, para que tenga su manita ahí, su dedo, su marcador en su Biblia en esos 2 principales pasajes, aunque vamos a estar trabajando en otros también. Pero es muy importante que cada uno de estos está relacionado con la declaración de Jesús en el sermón del Monte de los Olivos de Mateo 24. Veamos entonces el primer caballo. El primer jinete viene montado sobre un caballo de color blanco. Dice Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el cordero con mayúsculas, se está refiriendo a Jesús, abrió uno de los sellos, primer sello, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira.
Estaban hablándole a Juan el apóstol, ¿ok? Ven, mira, ven Juan. Y miré, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo no sé tú, pero yo recuerdo inclusive, ¿sabe qué viene a mi memoria mucho? En los domingos que estábamos a punto de venir a la iglesia, a escuela dominical, y lógicamente, yo estoy hablando de cuando era niño, no era opción quedarme, o sea, mis papás me traían a la iglesia y a escuela dominical, y yo me acuerdo que pasaban unas películas de vaqueros el domingo en la mañana, y yo me decía, ay, quisiera quedarme para ver la película de vaqueros, pero me llevaban a la iglesia y nunca veía el final. Pero a lo que quiero llegar es que si vemos una película de vaqueros, siempre el que va montado en un caballo blanco es el bueno de la película, ¿verdad que sí? O a lo mejor trae un caballo de otro color, pero el que trae un sombrero blanco, ese debe ser el bueno. Y fíjese que aquí empieza a haber una característica, porque si nos descuidamos, podemos caer en el error, ¿sí? Porque diríamos, el caballo blanco es el primero. O sea, una persona, fíjese lo que está diciendo, con un arco le fue dada una corona, salió venciendo. Ha de ser Jesús, ¿verdad? ¿Quién más? Nos dice Mateo 24, ligando como le digo, 24:5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí tenemos que darnos cuenta, en este primer caballo, en este primer jinete, el caballo blanco, no nos dejemos engañar por las apariencias. Este no es Jesús. En realidad este jinete es el villano de la película. No es el bueno de la película. No es nada más y nada menos que el anticristo mismo, el usurpador, el que se va a hacer pasar, que va a hacer creer, quiere hacer creer a la gente que Él es el Cristo. Por eso, inclusive desde la descripción, es lo que me sorprende, desde la descripción profética, la gente lo confunde, como lo va a confundir mucha gente en la realidad. Van a ver al anticristo, van a decir, este es el Mesías. Qué triste, ¿no? Sí. Inclusive el verdadero jinete victorioso que es Jesús, vaya, adelántese tantito, Apocalipsis 19:11. Y mire, este sí es Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. No es el mismo caballo. Y el que lo montaba se llamaba, ay, hasta escalofríos me da, fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Todo un ejército de caballos blancos capitaneados por el Señor Jesucristo. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi hermano, esto es una realidad. Cristo vino la primera vez y fue humillado, escupido, bofeteado, lastimado, latigueado y crucificado. Ahora, cuando Cristo venga de nuevo, no viene así como sumiso, viene Rey de Reyes, Señor de Señores, montado sobre un caballo blanco, acompañado de un ejército celestial, y viene a juzgar. Y por eso dice Pablo con toda autoridad, dice, toda rodilla se doblará. Mira, mi hermano, es nada más cuestión, ¿doblas tu rodilla ahorita o al final de los tiempos? Tú decides, pero toda rodilla se va a doblar ante Jesús. Esto es increíble, ¿no? Nos debe dar aliento a los creyentes.
El anticristo inclusive nos está diciendo en el pasaje de Apocalipsis 6 que lleva una corona. Aquí Jesucristo lleva diademas. Inclusive las palabras originales en el texto griego diademas implica realeza. En el otro implica nada más como cierta autoridad, ¿sí? Y luego nos dice que Cristo trae una espada. El anticristo nos dice que trae un arco. Nos dice que Cristo viene con juicio. Pero algo que llama mucho la atención es que la Biblia, si habla de arco, debió haber hablado de flechas. Podemos darnos cuenta que nos describe al anticristo viniendo con un arco sin flechas, ¿sí? Significando diplomacia y firma de acuerdos. ¿Se acuerda que dijimos? Lo primero que va a hacer el anticristo cuando aparezca es tratados de paz. Y es lo que podemos ver, ¿sí? Es que no nos dejemos engañar. Podríamos decir la palabra clave para describir este caballo o este jinete es engaño. Engaño. Otra vez, parece que la advertencia está fuera de lugar porque no vamos a estar aquí. No te puedo decir, no te dejes engañar. No vamos a estar aquí. Yo recuerdo que en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia, yo decía, es que ¿cómo voy a poder saber cuándo es el anticristo? Qué miedo que me pueda engañar. No voy a estar aquí, a mí no me va a engañar. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, a ti tampoco te va a engañar. No vamos a estar aquí. Voy a estar insistiendo durante todas estas sesiones en esta gran realidad bendita. Ahora, inmediatamente después de viene otro caballo. Este jinete ahora viene sobre un caballo rojo, dice el versículo 3, Apocalipsis 6:3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira otra vez. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora es un caballo bermejo, rojizo, ¿sí? Es rojo en realidad, bueno, no rojo como pensamos, pero rojizo, ¿no? Y este caballo o este jinete viene en guerra. Ahora, como habíamos estudiado el miércoles pasado, el anticristo entra en escena y al principio va a aparecer como un líder carismático, un líder mundial carismático, visionario, ¿sí? Que va a traer soluciones mundiales económicas. Va a prometer y favorecer la economía. A lo mejor va a mejorar el peso, ¿verdad? No sé, de alguna forma. Pero finalmente va a sacar las uñas. ¿Se acuerda? Todo esto lo estuvimos viendo. Si usted no estuvo, puede adquirir gratuitamente el audio, bajarlo. Pregunte cómo para que pueda usted accesar a la información. No le cuesta nada, para que pueda tener todos los 4 capítulos anteriores a este, ¿sí? Y va a traer esas soluciones, ¿verdad? Y va a sacar las uñas. Va a lograr, ¿se acuerda que dijimos? Va a lograr un acuerdo entre judíos y musulmanes, entre judíos y árabes, de alguna manera, y que va a durar por un buen tiempo, va a durar más de 3 años. Increíble. ¿Quién puede? ¿Tú te concibes quién puede ahorita? ¿Qué líder? Ni el que está ahorita aquí al otro lado podría lograr un acuerdo entre los israelitas y los musulmanes. Dirás, ¿quién podrá ser? Algunos me decían, pastor, ¿y no será este señor? No quiero ni decir su nombre para que dice, ¿no será ese el anticristo? No sé, o sea, a mí no me va a tocar verlo, no me importa si va a ser o no va a ser, ¿verdad? Pero estoy bromeando, la verdad que no estoy diciendo que él sea, nada más la persona, el anticristo, no este presidente, ¿verdad? El anticristo va a ayudar inclusive no solo a firmar un convenio, un contrato o un pacto, sino además va a ayudar, ¿se acuerdan? A reconstruir el templo de Jerusalén en el Monte Santo, en donde ahorita está la mezquita de los musulmanes, ¿se acuerda? Esto es así como, wow, este debe ser el Mesías. Y ahí donde viene el engaño más fuerte, en donde la gente va a creer que Él es el Mesías prometido. Y más pensemos, todos aquellos judíos o israelitas que están esperando que Cristo venga por primera vez apenas. El judío tradicional no cree que Cristo ya vino. Imagínense. Entonces como que hay más facilidad a ser engañados. Pero, ¿sí? A la mitad de ese periodo, o sea, después de 3 años y medio, el anticristo, como dijimos, se va a dar a conocer como quien verdaderamente es. Y se acuerda que decíamos, va a llegar al templo. Se acuerdan, en el templo no puede haber más que sacerdotes, solo levitas. Y solo puede estar la presencia
de Dios. Pues el anticristo, de acuerdo a lo que nos describe la profecía, va a venir y a erigir una imagen de sí mismo, la va a poner dentro del templo y va a obligar a todos a que lo adoren por completo. Ahora, ¿cómo es que la gente no se dará cuenta? Pues imagínense, es que para ese momento el anticristo ya habrá establecido un sistema económico mundial, de tal manera que todas las transacciones económicas serán realizadas únicamente de una forma controlada, ¿sí? Tal vez electrónica, no está muy lejanos de eso. Y lo que nos dice la Biblia es que va a ser a través de una marca en las personas, lo que nos dice Apocalipsis 13:16. Váyase ahí, apúntele para que tenga todas las referencias bíblicas. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Dónde la quieres? ¿En la mano o en la frente? ¿Verdad? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Tanto que se ha dicho de esto, ¿verdad? Ahora, esto no significa que literalmente la gente va a andar caminando con 3 numeritos en la frente o en la mano. Lógicamente que todo esto, insisto, son cosas simbólicas. Recordemos que Juan está hablando de eventos en el futuro. ¿No te ha pasado? Mire, yo soy fan, por no decir fanático, yo soy fan de las películas de James Bond. Y yo he visto desde la primera película hasta la última y las disfruto tanto. Inclusive me hace burla mi esposa porque dice, estás viendo la película que has visto como 5 veces y la estás viendo como si fuera la primera vez que la ves. Estás así entretenido. Y sabe que yo recuerdo que aquellas primeras películas lanzaban muy futuristas con ciertas cosas que dirías, oye, un carro que haga eso, ya lo hay. Oye, un reloj que haga eso, ya lo hay. O sea, cuando ven que hablaban aquí en el reloj, hablaban por teléfono y decías, uy, ahora, ¿hasta cuánto vale? Creo que ni siquiera es muy caro el teléfono aquí, ¿verdad? No sé, digo yo, no. El teléfono en el reloj o no sé qué, tantas cosas que parecían. Ahora imagínense Juan, el apóstol, en los primeros 100, allá por el año 90, ¿sí? El 90 antes de Cristo, digo, después de Cristo. Imagínense, ¿qué podía entender? Ni lenguaje para explicar lo que estaba viendo. ¿Se acuerda que dijimos? Es muy difícil encontrar palabras humanas para describir lo celestial. Y también muy difícil encontrar palabras de actualidad que describan lo del futuro. ¿Cuántas cosas hacia el futuro todavía no tenemos ni idea de lo que va a suceder? ¿Sí? Está tratando de describir entonces con sus palabras, con sus ideas, con sus conocimientos lo que está viendo en un futuro lejano. Antes de la aparición de las computadoras todo esto sonaba imposible. Cuando empezaban a decir que cómo, que iba a haber, que una manera de controlar. Ahora las computadoras forman parte de nuestro diario vivir. O sea, todo es computadorizado. Los carros, ¿sabías? Tienen computadora. Yo digo, ¿por qué? Un carro necesita una computadora ahora. Estaba diciendo el mecánico, lo siento mucho, pero la computadora de su carro se quemó. Y no le puede cambiar las bujías y los... No, la computadora, señor. Por eso bujías platinos y condensador como en mis tiempos de Volkswagen. No, señor, la computadora. Cómprese mejor otro carro, ¿verdad? Si me doy a entender, o sea, hasta un carro, ¿cómo un carro con computadora? ¿Dónde le tecleo, verdad? No hay nada de eso, ¿no? Y mucho se ha dicho al respecto y especulado. Y la verdad es que no resulta muy lejano ni muy increíble que pueda existir algún tipo de chip que pueda estar instalado en el cuerpo de las personas. Por cierto, en una de las películas de James Bond le implantan un chip y en otro hasta en la sangre. No sé, para que vea, como no lo dudo que ya se pueda dar, ¿sí? Inclusive fíjese que estaba leyendo una noticia que en mayo del 2002 una familia completa en el estado de Florida se ofreció voluntariamente para que le implantaran un chip electrónico en la piel. Hicieron ese experimento y ya está sucediendo. Y ahí en ese chip está toda la información de ellos, toda su información. En un chip que está en la piel, ¿sí? Este tipo de noticias, de avances tecnológicos nos ayudan a ver
¿qué tan cerca estamos de este escenario que nos está mostrando Apocalipsis? ¿Qué cerca estamos? Pero bueno, regresemos a nuestros jinetes, ¿sí? Habíamos visto este segundo sello, ¿verdad? El caballo bermejo, que coincide, por cierto, este segundo sello, este caballo rojo o bermejo, coincide en la acción que se describe con, otra vez vámonos a Mateo 24, donde está Jesús hablando, versículo 6. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mis hermanos, el diablo estará detrás de todo como está ahora. El diablo odia a la humanidad, ama la destrucción. El diablo no puede convertirse en ser humano. El diablo no puede encarnarse como lo hizo Jesús, como lo hizo Dios. Jesús Dios encarnado. El diablo entonces tiene que, ¿sí?, influir o impulsar a los seres humanos a hacer lo que él haría si él estuviera metido en ellos. Y el diablo siempre va a estar detrás de la guerra y de la destrucción. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto guerras atroces, horribles, pero creo que nada comparables con lo que se va a desatar en estos días de la gran tribulación. Nada comparable. Actualmente la humanidad tiene la capacidad literalmente de cumplir estas profecías. Estamos en condiciones en donde ya no parece imposible nada de lo que leemos. Estaba leyendo, fíjese, que existen en la actualidad, ¿sí? No estoy exagerando, más de 60,000 bombas de nitrógeno. Para aquellos que no sabemos mucho de esto, más de 60,000 bombas atómicas en el mundo. ¿Cuántas te gustaría que se detonaran para que acabaran con el planeta? Imagínese. La raza humana actualmente tiene la capacidad de destruirse en un instante, ahora mismo ya. Inclusive estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a unos científicos con respecto a las guerras nucleares y el fin del mundo y todo eso. Y en esta conferencia uno de ellos contestó, dice, hablaban acerca de las armas que consideraban que serían empleadas en la tercera guerra mundial. Dice, en dado caso que se dé una tercera guerra mundial, ¿con qué armas creen ustedes que se van a desarrollar esas guerras? Y contestó uno de ellos, no sabemos cuáles serán esas armas. Lo que sí podemos saber es cuáles serán las armas de la cuarta guerra mundial. Y dice, porque van a ser piedras. Porque después de la tercera guerra mundial no va a quedar absolutamente nada. Coincide con la profecía bíblica. Así que la palabra clave para describir a este jinete del caballo bermejo es guerra. Guerra, que es lo que Jesucristo nos está anunciando. Vayamos al tercer jinete, Apocalipsis 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira. Y miré, y ahora está viendo un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es una descripción ya no del engaño con el anticristo, no de las guerras, ahora es del hambre, de la carencia, de la austeridad. 1 denario, en cualquier tiempo que tú quieras verlo, 1 denario representa el salario de un día, o sea, el salario mínimo. ¿Sí? Y nos está diciendo que, lo más imagínate, 2 libras de trigo, o sea, menos de 1 kilo, ¿verdad? Menos de 1 kilo de trigo te va a costar el salario. ¿Cuánto está el salario? Como 80 pesos diarios, ¿no? Imagínate a 80 pesos, 100 pesos el kilo de trigo. No sé cuánto costará ahorita el trigo, bien barato, ¿no? Imagínate lo que nos está hablando de que una carencia, ¿sí? Y los científicos afirman que después de una guerra nuclear la existencia de alimento mundial será afectada.
Y entonces vemos que bien pudiera ser inclusive por la radioactividad. Insisto, entonces la palabra clave para describir este jinete del caballo negro es hambre. Hambre, hambre. ¿Sí? Que es lo que Jesucristo también en Mateo 24, donde estamos diciendo que se levantarán, ¿se acuerda? 24:7, que Jesús dice se levantarán, era la guerra, nación contra nación, reino contra reino, y dice habrá pestes, y dice y hambres. ¿Sí se fija? Esto es lo que está describiendo Jesús en su mensaje profético de Mateo 24. Ahora viene el jinete número 4, versículo 7, Apocalipsis 6:7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto es lo que se está refiriendo Jesucristo, ¿no? Habrá terror, grandes señales del cielo. Hace años todo esto sonaba muy futurista, así como una película de ciencia ficción. Y Jesús lo está describiendo con toda claridad. Y hoy lo podemos ver más realista. El único propósito del jinete del caballo negro es muerte, muerte. Y la palabra clave para describir la forma de la muerte en este jinete es pestes, epidemias, enfermedades. Inclusive podemos darnos cuenta en nuestros tiempos tantas enfermedades que ni saben de dónde vienen. Tengo una sobrina que es internado, lo que está haciendo en medicina, haciendo su internado en medicina. Fíjese, está estudiando medicina, está en su internado, está cumpliendo su internado en una de las clínicas de la ciudad y se enferma que de la influenza, no sé, algo así. Imagínense, o sea, ni los mismos médicos atendiendo a los demás están en nuestro siglo XXI libres, porque antes podría decir, bueno, en aquellos años donde no había nada, que el doctor se muriera porque atendió a un enfermo y se contagió, bueno, pues sí, pero ahora es como ni de creerse. Pero imagínense entonces lo que sucederá. Ahora, después de todo esto, imagínense el panorama tan desagradable de todo como está. Viene entonces la guerra que va a terminar todas las guerras. ¿Se acuerda? Armagedón. Ya lo habíamos estudiado el miércoles pasado. Sobre todo, la historia de la humanidad va a terminar en la tierra, en el territorio de Israel, en el valle de Meguido, en precisamente la guerra de Armagedón. Apocalipsis nos dice que una gran, poderosa nación, identificada como los reyes del este, o sea del oriente, va a marchar cruzando el Éufrates, que por cierto va a estar seco, para encontrarse con las fuerzas combinadas del anticristo para esa gran batalla. Es como nos dice Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿quiénes son estos reyes del este o del oriente? No sabemos con exactitud, pero podríamos especular un poco. Algunos piensan, y creo yo también, que se refieren a China, por el gran tamaño del ejército que se menciona. Tiene que ser un ejército de cerca de 200 millones de soldados. 200 millones, qué bárbaro. ¿Qué nación en la actualidad podría tener tal cantidad de soldados? Solo China. China es el país más poblado del planeta. Más poblado del planeta. Estaba leyendo que en el 2015 superaban la población de más de 1.300 millones de habitantes, solo los chinos. 1.300 millones de habitantes. Y haciendo historia, en 1997 los chinos declararon que podían instantáneamente levantar un ejército de 352 millones de soldados. Eso significa, en ese año 97, eso significa que podían levantar 200 millones para lanzarse a Armagedón y todavía quedarse con más de 150 cuidando su propio territorio. Imagínense, es increíble. Solo digo otra vez, a lo mejor no lo es, pero son conjeturas, ¿sí? Cuando
Cuando Juan escribió Apocalipsis, la población mundial ni siquiera llegaba a los 200 millones. Entonces que tú dijeras, un ejército de 200 millones, sí, cómo no, ay, sí, ¿cuándo? Si ni en todo el mundo hay 200. Mire ahora, un solo país le sobran los 200 millones de soldados. Y cuando dice que se va a unificar el anticristo para unirse con estos, con 10 naciones más, los expertos no sé, creen que se refiere a la comunidad europea. Imagínense el panorama. Pero no vamos a estar aquí. Ahora quisiera, para ir aterrizando ya, regresando a la realidad de que los Estados Unidos no parecen estar en el escenario de los últimos tiempos, yo me preguntaba, ¿a qué se deberá? ¿A qué se deberá? Digo, no podemos saber con exactitud, lógicamente. Podremos también hacer conjeturas. Uno, una guerra nuclear que acabe con los Estados Unidos. Esa es una probabilidad, no es la más agradable porque nos toca aquí a un lado. Recuerdo ahorita, no sé, al estar platicando de las guerras en los Estados Unidos, me acuerdo que mi papá platicaba que en los tiempos de, pues yo creo que pues era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que como San Diego era un puerto naviero, ¿no? Naval, ¿no? Entonces para evitar que tuvieran señal visible los aviones enemigos, entonces les pedían a todos los habitantes de San Diego que apagaran sus luces. Entonces tenían que vivir con luces apagadas para que los aviones no pudieran detectar dónde estaba San Diego. Pero Tijuana tenía sus lucecitas prendidas. Así como, mira, a la derecha de la luz de Tijuana, aviéntate la bomba. Digo, estoy bromeando, nunca pasó, pero no sé, una guerra nuclear no está muy lejos de poder ser. Otra pudiera ser que viene una declinación muy fuerte de los Estados Unidos. Estas acciones que estamos viendo pueden llevarlo para arriba, como también lo pueden llevar hasta el suelo a esta nación. No sabemos. Pero también puede haber una tercera opción que me agradaría más que así fuera. ¿Sí? Que viniera un gran avivamiento en los Estados Unidos. De tal manera que cuando viniera el rapto, la mayoría de los norteamericanos se fueran y entonces casi Estados Unidos ya no existiría y por lo tanto no pinta en la historia de los tiempos del fin del mundo. Esa me gusta más porque estamos aquí muy cerquita, ¿no? Y además porque ¿quién quiere la perdición de todos los demás? Pero me pregunto yo, los Estados Unidos porque los tenemos aquí, pero ¿y México? ¿Y México? ¿Qué de México? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de ti y de mí? ¿Qué importa? Digo, con respeto lo digo de los Estados Unidos. Mi hermano, un gran avivamiento se necesita en nuestra iglesia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país, para que más nos vayamos el día que Cristo decida arrebatar a su iglesia. Debemos estar en oración, preparados, compartir el mensaje del evangelio con los demás. Esta es nuestra esperanza ante un futuro tan incierto como el que nos encontramos y a lo mejor tan triste y tan temerario o temeroso como se puede ver en la Biblia, en la profecía. Pero yo creo, como empezaba diciéndoles hace rato, debemos adquirir un sentido de urgencia. Mi hermano, no basta con que digan, bueno, si viene yo ya me voy, al cabo que yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no voy a estar aquí. Debemos verlo. Un sentido de urgencia tanto para vivir en santidad como para compartir el evangelio a los demás. No nos quedemos ya así. Si tenemos el boleto o el lugar asegurado, ¿por qué no accionar para que muchos más también sean llevados con nosotros para encontrarnos con Jesús en el cielo? Y de ahí viene nuestra estrategia en nuestra iglesia en Playas. El que aprendamos a invitar y a recibir. Una manera en la que estamos promoviendo en este 2017 nuestra iglesia, una manera muy fácil en la que podemos evangelizar o invitar a que la gente o tenga la oportunidad de creer en Cristo, que tenga la oportunidad de irse al cielo con nosotros, es utilizando las actividades. Yo no sé, pero
Que tú invites a una persona y que esté aquí en este estudio, le va a ayudar a darse cuenta de esta realidad. Y si no conoce a Cristo, va a empezar a buscar. Yo creo que nadie quiere quedarse aquí. Yo creo que nadie por voluntad propia pudiera decir: yo quiero disfrutar la gran tribulación. Y a lo mejor te da vergüenza, te da pena, no sabes cómo invitar a la gente para que reciba a Cristo, no sabes hablarle del evangelio. Invítalos en miércoles, invítalos en domingo, invítalos en la reunión de varones, de mujeres, de jóvenes. Invita. Y aprende a recibir a la gente. Cuando veas a una persona que no conoces, recíbele, acércate, saluda, abraza, expresa con amor el gozo. Mira, mi hermano, los que estamos aquí, podría decir que el 99.99%, porque no conozco el corazón de todos, pero nos vamos a ir cuando Cristo venga. ¿Y qué de los demás? ¿Qué de los demás? ¿Por qué no a lo mejor llenar nuestro santuario en nuestras reuniones para que sean expuestos al mensaje verdadero, confrontacional de la palabra de Dios? Y se acuerdan, lo hemos dicho, el verdadero evangelio tiene una buena y una mala. ¿Le ha fijado que le dicen: ¿quieres que te diga una buena y una mala? La buena es que si tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al cielo. Pero es necesario que le digamos la mala. La mala es que si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a quedar. Te vas a quedar. ¿Tendrás oportunidad todavía en el tiempo de la tribulación para reaccionar y recibir a Cristo? Sí, pero ¿para qué esperar? Y habrá muchos que a pesar de todo van a maldecir a Dios. ¿Sabías eso? Lo dice Apocalipsis. A pesar de toda esta descripción horrenda que estamos viendo, va a haber gente que maldiga a Dios. Y por lo tanto, no nomás se queden, sino se irán al infierno. Dios no quiere que te vayas al infierno. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y si tú en esta noche estás aquí y tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, ¿por qué no hacerlo ya? Que tú digas: yo quiero a Jesús en mi vida. Y es solo decirle: Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, yo creo en ti, perdona mis pecados. Te recibo, dile, como mi Señor, como mi Salvador. Y Cristo vendrá a morar en ti, perdonará tus pecados. Sientas lo que sientas, Él cumple su palabra y tendrás la salvación, la vida eterna. Y ese día glorioso que Cristo se lleve a su iglesia, tú serás arrebatado juntamente con todos para encontrarnos con Jesús en el aire. No lo dejes pasar, no lo dejes para después. Recibe a Jesús. Cierra tus ojos. Quiero invitarte a que todos repitamos esta oración, aunque tú ya tengas a Cristo. Pero ayúdame para que aquel que no ha recibido a Cristo no se sienta cohibido a lo mejor, y que todos juntos podamos repetir y asegurarnos de haber tomado esta determinación. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, haz de tuyas estas palabras, aprópiate de ellas, díselas a Dios y dile: mi Dios, en esta noche, habiendo escuchado el mensaje de los últimos tiempos, decido recibirte a ti, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y te doy gracias por la salvación, por la vida eterna y por adoptarme. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Invitamos y recibamos más y más y más, creando las oportunidades para que otros conozcan a Cristo. Padre bendito, gracias te damos por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, por este tiempo en el que podemos reflexionar en tu palabra. Permite tú, Señor, que vayamos con esta conciencia, con este sentido de urgencia. Lleva a tu pueblo en paz, bajo tu cuidado y bajo tu protección, Padre, en el nombre de Jesús.